Buenas tardes, estamos en vivo. Ya estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando. Estoy recibiendo feedback de una de las computadoras de ustedes. Tal vez hay que bajarle un poco el volumen para que no nos haga feedback. Ahí yo creo que está bien. Sí, ahí está bien. Ya se fue el feedback. Listo. Ya se están conectando las personas que nos ven en las redes sociales. Muchas gracias. Ya tenemos más de 50 personas. Vamos a esperar un minuto, 2 minutos máximo, solo para dar oportunidad que más personas nos acompañen desde el inicio. Ya tenemos más de 80 personas. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de los retos del Sistema Eléctrico Nacional y nos van a acompañar 3 expertos en la materia. Ya tenemos más de 100 personas. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Hoy tenemos un panel de expertos en todo lo que es el Sistema Eléctrico Nacional y vamos a comenzar en menos de un minuto. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando. Ya tenemos más de 110 personas. Muchas gracias. En un minuto más o menos comenzamos. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Ya tenemos más de 140 personas. Ya pasamos 150 personas. Y listo, ya pasaron 2 minutos. Vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El tema de hoy es los retos del Sistema Eléctrico Nacional. Nos acompañan 3 personas con mucha experiencia en lo que es materia energética, en lo que es generación y todo lo relacionado al Sistema Eléctrico Nacional. Nos acompaña el ingeniero Salomón Ordóñez, quien es miembro del Comité de Energía de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema muy interesante en este momento. Y yo creo que lo más importante es no solo ver cómo estamos en este momento, sino que cómo vamos a apoyar a salir al país de nuevo a producir y a competir. Muchas gracias, Salomón. También nos acompaña el ingeniero Kevin Rodríguez, quien es el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, APE. Sí, muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos los que están sintonizando el programa en este momento. Honrado de estar invitado en este Facebook Live y, bueno, de cualquier plataforma que nos estén viendo para poder hablar de ese tema que al final es bastante importante para el país, tanto ahorita como lo que va a venir más adelante. Así que muchas gracias. Gracias, Kevin. Y también nos acompaña el ingeniero Samuel Rodríguez, quien es vicepresidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, AER. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí con los colegas. Estamos con 2 colegas, un colega en Tegucigalpa, 3 aquí en San Pedro. Es lo bonito de las redes sociales, es lo bonito de la tecnología, que nos mantiene en comunicación. Gracias, Pedro. Gracias, Samuel. El día de hoy vamos a hacer un poco diferente el foro. Vamos a empezar con unas preguntas para que todos nos familiaricemos con algunos temas importantes de lo que es el Sistema Eléctrico Nacional. Les voy a hacer directamente yo las preguntas y cuando evacuemos estas preguntas vamos a ver si todavía tenemos más dudas de la gente que nos mira para poderlas evacuar. Entonces, ahorita tal vez si nos dan un minuto cada uno de una breve descripción de cuáles son los puntos más importantes a criterio de cada uno de ustedes con respecto a la situación actual relacionada obviamente con el sistema eléctrico. Salomón, un minuto, por favor. Bien, resultado del COVID, nosotros tenemos en este momento puntos muy importantes. Yo creo que el más importante es que toda la producción de energía eléctrica, todo el sistema eléctrico, desde producción hasta distribución y transmisión, ha estado operando. Las fallas han sido menores en este momento y esto ha sido un gran apoyo, especialmente para todo lo que es el tema de salud que en este momento se necesita. Creo que hay temas que hay que atender, temas sectorales como son qué va a pasar después de COVID, cómo vamos a poder generar nuestra energía eléctrica sin que hayan racionamientos y además cómo vamos a resolver el problema grave que tiene el ENE, un problema financiero que tenemos todo que ver cómo se resuelve, porque eso es total para que el sistema siga operando en forma continua y como lo ha hecho ahorita con una excelente calidad.
Muchas gracias, Salomón. Kevin, tus impresiones iniciales. Sí, bueno, como mencionaba el ingeniero Ordóñez, en realidad creo que es de resaltar, ¿verdad?, el esfuerzo que han estado haciendo los trabajadores de las diferentes empresas generadoras a lo largo y ancho del país, de todas las tecnologías renovables, térmicas, grandes y pequeñas, porque en realidad ha sido un reto bastante fuerte que puedan trabajar en medio de esta crisis, porque tenemos que recordar que al final del día son personas, son trabajadores como cualquier otra empresa, que tienen que hacer un gran esfuerzo, tienen que siempre, ¿verdad?, con esa tal vez preocupación del tema del contagio, pero a pesar de todo han hecho un gran esfuerzo por seguir generando la producción, pero por sobre todo yo creo que tenemos que tomar en consideración que este momento es bastante oportuno para saber darle la importancia de contar con un sistema eléctrico fortalecido, robusto, de calidad, y que sea confiable para todos. Entonces es el momento indicado para que las autoridades implementen de una vez por todas la ley general de la industria eléctrica para poder garantizar que de aquí en adelante siempre vamos a tener un suministro eficiente y seguro. Muchas gracias, Kevin. Samuel, tus impresiones iniciales, por favor. Bueno, queremos hacer extensivo nuestra solidaridad con el pueblo hondureño. Somos parte de ese sector que veníamos ya con una crisis. Nosotros venimos arrastrando una crisis desde el 2018, que se nos suspendieron varios pagos. Hoy se nos han acumulado 7 facturas. Ya de este primer pago de este año 2020, que era enero, la ENE solo nos abonó un 15 a un 25% de ese pago. Entonces, queremos transmitir un mensaje no solamente de solidaridad, sino también como sector. Estamos llamados a dar la cara, a ser los héroes, junto con toda la cadena de primera que está delante del país, con los médicos, con los policías, con los aseadores. Queremos hacer un extensivo saludo y sobre todo solidaridad en este momento donde todos tenemos que echar fuerza de donde nos queden. Es importante mantener una actitud positiva. Realmente el gobierno no puede solo. Tenemos que todos sumar valor en esto y hay que ser muy propositivos y sobre todo tratar de poner todas las cosas claras en la mesa para que solucionemos este problema de una vez por todas en el tema de lo que es el sector de energía de nuestro país. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Samuel. Vamos a comenzar entonces con las preguntas iniciales y luego vamos a pasar con las preguntas de las personas que nos están viendo en las redes. Vamos a comenzar hablando de números de compra y venta del ENE y preguntas generales. La primera pregunta para Salomón, vamos a ir haciendo una pregunta para cada uno de ustedes, es ¿cuál es el precio promedio de compra de energía eléctrica por parte del ENE? O sea, ¿a cuánto le compra la ENE a los generadores en promedio en este momento? Bueno, en promedio, Pedro, confirmado es en el año 2019, que se puede tener toda la estadística del año, de toda la energía renovable y térmica que compró la ENE, que por cierto representa el 82% de la capacidad instalada del país, fue en el rango de los 12 centavos el kilovatio hora. En este momento que tú estás preguntando, ese promedio seguramente está mucho más bajo y sencillamente porque el 50% de esa producción es térmico y como todos sabemos, en los últimos 45 días los precios de combustible han hecho bajar automáticamente los precios de los productores térmicos en Honduras. Es por contrato que se hace, no es nada negociado, sencillamente ese es el contrato y esa es la ley. Y entonces estoy seguro que ahorita ya el precio ha bajado, bien probable, abajo de 11 centavos. Ok, muchas gracias, Salomón. La pregunta ahora para Kevin, ¿cuál es el precio promedio de venta de la energía eléctrica por parte del ENE? Ya vimos que el ENE compra entre, qué sé yo, 10, 12 centavos, según lo que nos decía Salomón. Ahora queremos saber a cuánto vende el ENE en promedio esos kilowatt hora. Kevin. Sí, en efecto, Pedro, como mencionaba el ingeniero Ordóñez, es bien interesante este tema porque durante varios años se ha dicho, ¿verdad? Yo lo llamo mito, que la ENE compra caro y vende barato. Se ha repetido en muchas ocasiones, pero yo creo que ha sido por el tema de desconocimiento de los verdaderos datos. Como ya mencionaba el ingeniero Ordóñez, el promedio de compra para la ENE en el 2019 anduvo en los 12 centavos. Y si nosotros agarramos cualquier factura de nuestras casas y vemos el costo del kilovatio que pagamos y lo dividimos entre el cambio del día, del dólar,
podemos ver que anduvo entre los 20 y 21 centavos de dólar en la zona residencial. Aquí en este momento hay que ver en cuánto va a reducir la CRE, la tarifa, pero en este momento agarremos cualquier factura, la de enero, la de febrero, la de marzo, y vamos a poder ver que son 21 centavos de dólar. Entonces, sí hay un margen bastante grande, o sea, lo que en realidad representa un espacio para utilidades para el ENE. Incluso esto también lo podemos ver nosotros en la página de la CRE. Si se meten a CRE Honduras, hay una pestaña que habla de tarifas y ahí pueden ver el desglose de qué es lo que pagamos todos los hondureños. Cuánto corresponde a generación, cuánto corresponde a transmisión, distribución y comercialización, para que puedan despejar cualquier duda. Pero sí, en efecto, el ENE compra a un precio promedio que le permite un espacio de rentabilidad. O sea que el ENE compra entre 10 y 12 centavos y vende más o menos a 20 centavos, entre 18 y 20, dependiendo de si es consumidor residencial o si es consumidor industrial. Una pregunta, Samuel, ¿cuál es el precio promedio que compran en los otros países de Centroamérica? O sea, ¿cómo está el precio en el que los generadores venden en Honduras? Esos 10, 12 centavos, ¿cómo se compara con los demás países de la región centroamericana? Precisamente, Pedro, nosotros como Honduras estamos en ese promedio. Nosotros no somos ni el más barato ni tampoco somos el más caro. O sea, Honduras tiene las tarifas medianas del mercado. Y eso es producto, sobre todo, Pedro, no de procesos licitatorios, sino de políticas que teníamos institucionales con las cuales veníamos trabajando desde antes de la publicación de la Ley General de Industria Eléctrica, que era en base a un costo marginal que se empezaban a fondear los proyectos y se iba a la banca a buscar ese financiamiento. Al final, hoy por hoy, si vemos el mercado centroamericano, desde Panamá hasta Guatemala, el precio de Honduras en cuanto a la tarifa residencial, comercial e industrial, nosotros somos un precio promedio. O sea, nosotros no tenemos una tarifa que ha sido proceso inclusive que se pudiera llegar a mejorar ya con la Ley General de Industria Eléctrica, teniendo licitaciones que sean procesos todavía a la inversa para buscar bajar los precios como Guatemala. Entonces nosotros estamos ahora en la media. Pero me estás hablando del precio para el consumidor. Yo te estoy preguntando el precio del generador, o sea, el precio al que el generador vende, ¿cómo se compara con el precio al que los generadores de la región venden? Correcto, a eso vamos. Nosotros estamos en la media. O sea, si nosotros quisiéramos compararnos con Guatemala, que es el más competitivo, Guatemala anda en proceso de licitación a la inversa, ya con un mercado estabilizado que tiene Guatemala desde más de 15 años, anda en un promedio de 10 centavos. Entonces nosotros andamos, ahora, cuando hablamos de 10 a 12 centavos, realmente, Pedro, obedece también a un porcentaje bastante, realmente no es solamente porcentual, sino que son años que nos lleva Guatemala, 15 años que nos lleva Guatemala, estar con un mercado liberalizado y apenas nos lleva tal vez unos 2 centavos por delante de nosotros. Ok, gracias Samuel. Ahora una pregunta, Salomón. Si la ENE compra en promedio 10, 12 centavos y vende a 20 centavos, o sea, con un margen casi del 100%, ¿por qué está en quiebra? Bien, solo quiero calificar tu conclusión. Las tarifas del ENE varían. Sí hay algunos que nosotros llamamos los grandes consumidores grandes, que sí pagan una tarifa un poco mejor. Puede andar estaba en este momento en el rango de 14 centavos de dólar por kilovatio hora. Pero es cierto, como dice Kevin, que la mayoría sí, especialmente la área comercial, industrial pequeña y todos los residenciales arriba de cierto kilovatio hora, están pagando entre 18 y 22. Una de las razones principales por qué el ENE está en una crisis tan grande son las pérdidas. Las pérdidas eléctricas y no eléctricas que obedecen a que no se han hecho, uno, las inversiones adecuadas en las líneas de transmisión, subestaciones y distribución, son las pérdidas técnicas, y otro, que es el que ha crecido demasiado en los últimos 6 o 8 años, que son las pérdidas no técnicas y que obedecen precisamente a consumidores que consumen la energía, pero que al final no la terminan pagando. Esa pérdida anual combinada de pérdidas no técnicas y técnicas puede andar en el rango de 4.000 a 5.000 millones de lempiras por año, lo que quiere decir que si sumas entre 8 años, los últimos 8 años, es una cantidad sumamente alta. Para mí esa es la principal causa
del problema financiero del ENE. Gracias, Salomón. Kevin, ¿la ENE tiene actualmente estados financieros auditados? Estaban en proceso, entiendo yo, la información, la verdad, lastimosamente, de la ENE como institución no es algo fácil de accesar. Cuando yo digo fácil de accesar, me refiero a que si uno entra hoy a la página web de la ENE, no va a encontrar tal vez información que sea amigable a uno, tablas Excel o informes, sino que son más como un scan. Entonces es bastante difícil poder tener acceso a esa información. Pero sí cabe resaltar que desde que comenzó todo el proceso de tratar de rescatar el subsector en 2018, 2019, hizo esa recomendación a la ENE que tenía que tener estados auditados y se empezaron a trabajar por parte de algunas empresas consultoras auditar los estados financieros de los años 2017, entiendo, 2018, pero no tienen todos los años auditados. Entonces, ¿por qué genera esto problemas? Porque en realidad no hay una manera clara de saber cuánto es la verdadera deuda que tiene la ENE y eso dificulta tal vez el proceso para poder obtener financiamientos y sacar adelante a la institución. Pero para responder puntualmente a la pregunta, Pedro, en este momento, al menos de la información que yo manejo, no tiene estados financieros auditados a la fecha, ¿verdad? Entiendo que eso era parte del trabajo que se iba a hacer con el Fondo Monetario Internacional, porque previo a poder hablar de un financiamiento, se tienen que tener esos estados auditados. Gracias. Samuel, como sector de energía, ¿ustedes conocen cómo se utilizan los fondos recaudados por la ENE? Te voy a hacer un breve resumen, Pedro. Tenemos dos fideicomisos. Tenemos el fideicomiso de la EH, tenemos el fideicomiso de las plantas de generación térmica que se licitaron en el 2017. Tenemos los bonos soberanos, tenemos el préstamo de Patuca, tenemos temas de demandas de empleados, temas de demandas de empresas, tenemos los que son pagos de planillas del ENE, costos operativos y al final el pago a los proveedores de energía. Por eso es que nosotros nos han dejado casi en la última escala y por eso es que venimos arrastrando facturas desde el 2018, Pedro, y la verdad que eso es lo más crítico y que todavía también en las redes sociales se diga de que nosotros básicamente como que fuéramos un sector privilegiado. Y realmente, Pedro, no es así. Realmente hay hoy por hoy generadores que son personas que vienen del transporte, personas que han sido exitosos en sus líneas de negocios, que vieron invertir en energías renovables, pero lastimosamente esa gente más bien se está arrepintiendo de haber invertido porque ha sido muy crítico y han puesto en duda delante de la banca su credibilidad crediticia y han tenido que sacar líneas de crédito por aparte para ir honrando el pago de sus préstamos, de sus proyectos. Entonces, hoy por hoy, realmente hay muchos generadores que están casi a punto hasta de perder su propia casa porque la empeñó para poder adjuntar la cuota del pago del banco, poder refinanciar su línea y es crítico, realmente muy crítico y cada mes esto se agudiza más porque ya te lo dijo Salomón, el tema es que traemos un déficit sobre un déficit. Cada mes es un 32% que le entra menos al ENE, producto de las pérdidas técnicas, y no es un superávit que tiene la empresa, ni operativa. Entonces, ¿de dónde sacamos ese déficit? Entonces, deja de pagarle a uno, le paga a otro, y ahí va jineteando mes a mes. Cuando llegamos a diciembre, lastimosamente tienen que salir a buscar préstamos a la banca, y ya la ENE ya no encuentra credibilidad en la banca. Entonces, es muy crítica la situación y con este tema ahora del coronavirus se va a volver todavía más crítico. Nosotros los generadores también tenemos empleados, tenemos costos operativos y esa es la parte que necesitamos nosotros tratar de ir hacia adelante. Ok, pero la pregunta, para que me contestes la respuesta concreta, ¿sí o no? ¿Ustedes saben cómo se utilizan los fondos del ENE, los que el ENE recauda, sí o no? No, Okay. porque esas transferencias son internas, Pedro, y te lo comentó Kevin, al no haber un estado financiero auditado, lo demás es muy subjetivo, Pedro. Ok, o sea que ustedes desconocen entonces el uso de los fondos del ENE, estoy claro. Ahora, una pregunta, Salomón, ¿las recaudaciones del ENE y la decisión de cómo usar esos fondos queda en el manejo del ENE o pasan a las arcas del gobierno central? Bueno, así como decía un poco Samuel, toda la facturación del ENE pasa por la colección
a través de dos fideicomisos que son los que colectan el dinero del ENE, y eso después el fideicomiso hace pagos con prelación, específicamente a EEH, y una vez que ha pagado a EEH, que es un pago de prelación ante todos los otros gastos, entonces paga, le entrega el dinero al ENE para que el ENE lo pueda transitar. Pero aún así, la ENE está intervenida por CEFIN. Entonces, cualquier pago que el ENE haga tiene que seguir el proceso del sistema que ya tiene CEFIN, que se llama CIAFI. Entonces, el ENE depende de sus decisiones, depende de las decisiones que CEFIN avale para poder proceder a hacer sus gastos. Gracias, Salomón. Kevin, ¿hay manera de asegurarse que el dinero que recauda la ENE no sea utilizado con otros fines más que hacer las inversiones que se requieren para el mismo sistema eléctrico nacional? Y me refiero a las inversiones que mencionaba Salomón al inicio, que hay que invertir más en la parte de transmisión, que hay que invertir en las necesidades básicas para poder tener un sistema eléctrico más confiable y también con mejores precios. ¿Hay manera de asegurarse eso, Kevin? Bueno, yo creo que lo importante, más allá de si hay maneras, es que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que asegurarse, hay que hacer el proceso más transparente, lo que hablábamos anteriormente. Primero que todo, hay que hacer una auditoría, ¿verdad? De todas para saber de dónde surge esta deuda, porque sí quiero aprovechar para aclarar algo, Pedro, es que muchas veces se dice, ¿verdad?, que la deuda histórica de la ENE, los 70.000 millones, no se sabe dónde fue. Pero cuando uno hace el histórico y hace la suma de lo que mencionaba el ingeniero Salomón, 5.000 millones de lempiras que se pierden al cierre de cada año, solo sumemos por 10, por 12, por 15, y ahí fácilmente podemos llegar a esa suma total de las pérdidas. Entonces, el tema ahí es bastante crítico, pero sí hay maneras definitivamente de hacer esto más transparente, pues porque al final de cuentas es una institución de la que depende todo el país. Y lo que se podría hacer es el ejemplo que hay, es lo que está haciendo el ODS, por ejemplo, y la CRE. Es lo que han hecho estas dos instituciones. En su página web han habilitado informes prácticamente mensuales, tienen información en tiempo real de lo que está sucediendo y de esa manera uno puede ver qué es lo que está pasando. Entonces, la ENE podría seguir ese ejemplo o debería seguir ese ejemplo del ODS y de la CRE y de habilitar toda la información posible en la página web para aclarar cualquier duda que pueda haber, porque si uno no tiene forma de accesarlo, entonces ya da espacio a especulación. Entonces yo creo que eso se puede evitar a través de la transparencia y la accesibilidad a la información. Ok, gracias. La siguiente pregunta para Samuel. Samuel, ¿sabes cuánto ha bajado el recaudo del ENE durante estos meses de la crisis? Y partimos nosotros de que estábamos enfrentando una pérdida técnica y no técnica, el 32%, 34%. Con este tema de la crisis, yo me atrevería a aumentarle un 20% más. Entonces, estaríamos hablando que ya estaríamos por encima del 50%. Porque ya veníamos de antes de la crisis, Pedro, con un 32%. Sumado a este tema de la crisis, estamos hablando que bien fácil un 20% más, porque prácticamente la industria, la parte residencial, Pedro, que es muy importante, todo esto se está paralizando de momento. Ok, gracias. Hace un par de días escuché muchas quejas en diferentes partes del país de cortes de energía. Salomón, ¿tú nos puedes decir cómo está la situación del despacho de la energía? Si vamos a tener energía, si tenemos suficiente energía o si van a haber más cortes. Bien, Pedro, solo quisiera complementar lo que dijo Kevin para contestarte la pregunta. Okay. Necesitamos más transparencia en la ENE. Y eso viene con la Ley General de la Industria Eléctrica y eso lo demuestra el operador del sistema, que es parte del proceso, que ha hecho mucho más transparente todo el proceso de cómo funciona el sistema interconectado nacional, quién se despacha primero y todo eso. Eso es público, lo que nunca había sido. Y a raíz de esa publicación es que nosotros nos hemos dado cuenta, primero, que habíamos visto que a principio de año, cuando no sabíamos que venía el coronavirus, que iba a haber un racionamiento que podría estar en el rango de los 200 a 300 megavatios, especialmente concentrado en los meses de marzo, abril y mayo y probablemente junio. Eso cambió, obviamente, porque pues tú sabes que toda la industria paró básicamente, los centros comerciales, y eso cayó. Eso lo que hizo fue que la demanda cayera en unos 300 megavatios.
evitó el racionamiento. No obstante, pero es importante mencionarlo, que la demanda no cayó tan drásticamente y sí hay un consumo alto. Quiere decir que nuestro consumo residencial es el que manda y dicta el comportamiento de la demanda pico y la demanda promedio del día en Honduras. Te doy un ejemplo. Nosotros esperábamos que para esta época de tanto calor, la demanda pico iba a ser de 1.700 megavatios y que esa demanda no la íbamos a poder atender porque no teníamos más que unos 1.500 a 1.550 megavatios firmes para poder atenderla. ¿Qué pasó ahorita? No llegamos a los 1.700 porque se paró toda la industria. Sin embargo, es importante mencionar que la semana pasada ya andaba en 1.400 megavatios la demanda agregada de Honduras con toda la industria parada y que esta semana, gracias a la transparencia del ODS, nos hemos dado cuenta que sí se llegó a 1.505. La demanda sigue subiendo, probablemente con la activación de algunas industrias, ¿verdad? Y ya se tuvo el primer detalle donde no se pudo abastecer totalmente la energía por falta de capacidad durante, claro, un par de horas, una hora, tuvimos ese déficit que pudo andar en unos 30 megavatios, lo cual es pequeño si comparamos que la demanda máxima anduvo en 1.500. Gracias. Eso, Salomón, solo para completar la pregunta, ¿eso quiere decir que vienen racionamientos o no quiere decir que vienen racionamientos? Bueno, es muy sencillo. Si el país comienza a salir de su postración, y tú sabes más que eso, pues eso va a ocurrir o no, y se reactiva la economía de alguna manera y la maquila vuelve en su totalidad y todo eso, es bien probable que para partir de al menos enero del próximo año tengamos racionamientos de 100 megavatios o más, dependiendo qué tan rápido activamos la economía. Yo no esperaría racionamientos importantes en el invierno porque sencillamente llueve y porque tenemos más capacidad hidroeléctrica en el invierno, que se pierde en todo el verano, pues en su mayoría. Entonces, no esperaría racionamientos significantes en el invierno del 2020, porque también la economía se va a estar recuperando. Pero si Dios quiere y la economía se recupera como todos quisiéramos, sí vamos a tener problemas para abastecernos en el verano del 2021. Gracias, Salomón. Kevin, ¿cuál ha sido el resultado a criterio? Es mi turno. Sí, después de Kevin, Samuel. Kevin, ¿cuál ha sido el resultado que han visto ustedes a raíz de la intervención del ENE? ¿Se han visto mejoras en los indicadores o cuál ha sido la situación después de la intervención? Bueno, la intervención al principio nosotros lo vimos de manera positiva en lo que ellos enfocaron, ¿verdad? Si nosotros analizamos el PM con el que se crea la interventora, habla de dos temas muy puntuales, el tema de recuperar la mora y el tema de las pérdidas, pero muy importante, la decisión del ENE, separar el ENE en 3 unidades, en 3 instituciones. ¿Para qué? Para volver el sistema y volver a la institución mucho más eficiente. En las primeras semanas en las que estuvo trabajando la Junta Interventora, cuando empezaron a enfocarse en el tema de la mora, recuperar todo ese dinero que le hacía falta al ENE, empezar a trabajar en el tema de las pérdidas, nosotros lo vimos de una manera bastante positiva. ¿Por qué razón? Porque ese ha sido el principal problema que ha tenido la ENE durante tantos años. Pero para ser bien sincero, Pedro, la verdad es que el tiempo ha sido muy corto porque la interventora entró en enero. Lastimosamente tuvimos esta crisis ya a mediados de marzo. Entonces, en ese corto tiempo sería bastante, se podría decir, injusto de mi parte venir y querer dar un juicio cuando no han tenido ese tiempo y caímos en esta situación en este momento. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el sector tiene que seguir operando y tiene que operar con normalidad la ENE como una institución. Entonces, lo que se tiene que hacer es seguir adelante dentro de la medida que se pueda, ¿verdad? Con todo lo que ya tenía establecido la interventora, hacer uso de la ley de teletrabajo, ¿verdad? Que siga operando, seguir, porque no tenemos el lujo de esperar a que pase la pandemia para solventar los problemas del ENE, porque al final terminan afectando a todo el país. Ok, gracias, Kevin. Samuel, ¿vos sabes algo del cajón? ¿Sabes cómo está el nivel del cajón? Si el nivel está bien, si está bajo. ¿Tenés idea de cómo está el cajón? Pedro, desde el año pasado habíamos tenido pocas lluvias y el nivel del cajón llegó a recuperarse casi hasta los 252, 4, 5 más o menos.
¿Qué es lo que se está haciendo en esta época? Aguantar un poco el nivel del cajón, no poner a generar a plena potencia el cajón, inyectar toda la energía solar que tenemos disponible, que nos sirva como una especie de recarga al sistema, toda la energía solar, parar un poco el cajón y mantenerlo a ese nivel. La verdad que usted ha visto el cambio climático afecta y el nivel del cajón no se ha recuperado. El año pasado no fue un año con mucha lluvia y se está aguantando de no generar demasiado. Y ese es un punto clave que incide el por qué se quería contratar energía para poder tener el abastecimiento suficiente, para poder contar con este caso de que el verano se pueda prolongar más. Gracias, Samuel. Salomón, hay varias preguntas acá relacionadas con el cobro de la energía. A ver, se supone que ahorita no están cortando la energía por falta de pago, pero obviamente la factura se va acumulando. ¿Se va a cobrar intereses sobre estas facturas o se va a cobrar solo el capital no pagado? ¿Tienes idea de cómo se va a manejar eso? Pedro, creo que eso sigue un poco el modelo que se estaba aplicando en El Salvador, donde yo entendía que se estaba diciendo sencillamente que en El Salvador se decía, no van a pagar 3 meses de energía, pero tampoco van a pagar los intereses, ¿verdad?, sobre esa energía. Sí deben esas facturas, pero las tienen que pagar sin pagar intereses. En Honduras no creo que esté bien claro todavía. Sí sé que se ordenó la suspensión de los cortes. Eso básicamente es lo mismo, porque el elemento principal para obligar a la gente o para motivar a la gente a que pague a tiempo su factura es el corte. Y si no les van a cortar, pues entonces la gente tiene la oportunidad de no tener que pagar. Yo creo que eso habría que aclararlo, si va a ser con intereses o no. Solo te digo que en El Salvador era sin intereses. Acá habría que ver si esa es una decisión. Por cierto, te lo aclaro, no es una decisión que la puede tomar la ENE, ni tampoco EEH, porque ciertamente si ellos la toman, especialmente la ENE, eso es reparable. Tiene que ser un decreto, probablemente legislativo o ejecutivo, que le ordene a EEH que no cobre los intereses, pero no es no está en manos ni de EH ni del ENE tomar esa decisión, porque eso es reparable. Ok. Gracias, Salomón. Kevin, ¿por qué se está promediando el cobro de la energía y qué se puede hacer para evitar el cobro promedio de la energía? Porque los negocios ahorita están cerrados y obviamente que te promedien la energía con los meses anteriores te va a salir un cobro mayor que lo que te debería de salir en estos meses. ¿Cuáles son tus observaciones con ese tema del cobro promediado? Sí, bueno, la verdad es que todos están conscientes, ¿verdad? Que prácticamente toda la mitad de marzo y todo el mes de abril, muchos negocios, la gran mayoría de los negocios en el comercio, en las industrias, se han tenido que cerrar, por lo cual su consumo debería de haberse reducido, ¿verdad? Yo lo que puedo hablar, ¿verdad? Es que yo entiendo que en los reglamentos se establece, y la misma ley establece, ¿verdad?, que uno como ciudadano debe de pagar el costo, el consumo real en la factura, ¿verdad? No debería de haber en realidad un promedio, y entiendo yo que esto es algo que lo tiene que solventar EEH, ¿verdad? Dar sus explicaciones por qué razón se ha estado dando, porque al final de cuentas entiendo yo que ellos están trabajando con normalidad. Los comunicados que ellos emitieron así lo dicen, que han estado trabajando con normalidad. Sí, probablemente hayan casos en los que no puedan dar la lectura, pero no debería ser algo masivo. También entiendo que la Comisión Reguladora ya le hizo esa consulta a la ENE y a EH para saber qué es lo que está pasando en ese caso, ¿verdad? Yo creo que lo que podría hacer uno como ciudadano al final del día es tratar de llevar un control, ¿verdad?, del consumo que uno ha tenido. Sí tenemos que tener claridad en algo. Ahorita que estamos en las casas, ¿verdad?, los que tienen aire encienden el aire porque estamos todo el día, encendemos las computadoras, etcétera. Entonces, en las casas es muy probable que el consumo incremente. Ya en el caso de los negocios, lo que queda es llamar a EH, ¿verdad?, al servicio cliente, y poner el reclamo correspondiente si en efecto han tenido todo un mes o más su negocio cerrado. Gracias, Kevin. Samuel, ¿por qué se están reteniendo los fondos que en la factura nos cobran a nosotros, los consumidores, y que le corresponden a la CRE y al ODS? ¿Por qué no se le están entregando esos fondos a la CRE y al ODS? ¿Tú estás enterado de eso? Mira, hay que ver el contexto. Realmente tanto la CRE como el ODS prácticamente están siendo pagadas por nosotros los abonados. Y ese dinero
si nosotros vemos que la ENE también tiene pérdidas de recaudo, 32%, también tendría que entrar también, por decirlo así, un porcentaje menos. En lo que no entendemos es por qué no le transfieren, aunque sea el 60% que le llegara, se lo tienen que transferir directamente. Sino que prácticamente, como lo dijo el ingeniero Salomón, ahora mismo quien tiene intervenido la parte financiera del ENE es la Secretaría de Finanzas. Y yo creo que ellos son los que están determinando qué transfieren y qué no transfieren a determinadas cuentas. Entonces, esas transferencias hoy por hoy no hemos tenido ningún reporte de cuánto realmente se le ha transferido de todo lo que nosotros los abonados hemos pagado en la factura, y que aunque le quitaran las pérdidas técnicas y no técnicas, cuánto realmente le pudieron haber transferido a ellos. Y eso no tenemos. Y ese es un punto álgido, porque eso es lo que le está restando competitividad a la institucionalidad para que avancemos rápido en todo lo que es la liberación del mercado. Gracias, Samuel. Salomón, una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que baje el costo de la energía en nuestros negocios y en nuestras casas? Como país, me refiero. El sistema eléctrico nacional, ¿qué tiene que pasar para que baje el costo de la energía para el pueblo hondureño y para los empresarios? Bueno, en este momento, la buena noticia es que el resultado del coronavirus, ese es un resultado positivo, ha caído el costo del, como yo te lo mencionaba, el costo del kilovatio hora que el ENE compra, especialmente a los productores privados, en el mes de marzo, y probablemente en abril va a caer su precio tranquilamente hasta un 30%. Eso es inmediato y eso va a ocurrir. La CREE, que es la encargada de aprobar las tarifas de acuerdo a la ley, lo va a probablemente anunciar, y yo estoy seguro que va a ser una rebaja importante. El siguiente paso para ir bajando más es la apertura de mercado. Aplicar la Ley General de la Industria Eléctrica, que por cierto está muy modelada al estilo de Guatemala, donde ya existe desde hace unos 10 años esa ley que había venido siendo modificada y que finalmente ha obtenido los precios bajos al consumidor. ¿Por qué eso? Bueno, eso trae, número uno, una transparencia importante en el sector. Cómo se ventilan, se compran y se negocian los precios. Y segundo, obviamente, trae una sanidad al sector en cuanto a pagos. Entonces, ese es el proceso más transparente y más adecuado para poder ver cómo van a ir bajando las tarifas. Se va a ir buscando entonces que se bajen las tarifas mediante los mecanismos del mercado de oportunidad o licitaciones públicas internacionales, bajo ciertos parámetros diferentes, ya no como los hacía antes el ENE, y eso, por ejemplo, la subasta reversa, que lo mencionaba muy bien Samuel, que eso es lo que va a forzar la competencia sana, limpia, transparente, con reglas claras, con seguridad jurídica, sin duda, eso va a bajar los precios. Gracias, Salomón. Kevin, una pregunta. ¿Están todos los actores del sistema eléctrico listos para la apertura del mercado? Sí, totalmente. Yo creo que han estado listos desde hace ya muchos años, ¿verdad? Yo soy de la opinión, ¿verdad?, que la apertura del mercado siempre va a ser bienvenida, no importa qué industria, qué sector, por qué razón, porque apertura de mercado es sinónimo de competencia, es sinónimo de permitir que haya diferentes oferentes de un servicio que al final vienen a beneficiar al consumidor final. El mejor ejemplo que yo puedo dar con este tema es el de las telecomunicaciones, ¿verdad? Nosotros, bueno, la mayoría podrán recordar que antes era únicamente Ondutele que proveía el servicio de telefonía, luego en la telecomunicación, y lo que sucedió fue que ahora, y al menos yo no escucho a nadie quejarse de qué tan caro es el minuto, porque ya ni siquiera los llamamos. O sea, ya la gente utiliza WhatsApp, utiliza otros mecanismos, pero si nosotros vemos, ya todos tenemos un teléfono inteligente, ya todo el mundo tiene acceso al Internet. En realidad los paquetes son bastante competitivos, y eso se dio precisamente por la competencia. Eso no se hubiera dado, estaríamos todavía a saber con un servicio tal vez de no tan buena calidad, pero se dio gracias a la competencia. Entonces, si en el sector eléctrico, si en la energía eléctrica se aplica lo mismo, podemos tener los mismos resultados, como mencionaba el ingeniero Ordóñez, que en Guatemala tiene los precios más competitivos, un servicio de calidad muy bueno. Cabe mencionar algo, tienen más de 20 años de no sufrir de razonamiento. O sea, ellos ya hace 20 años no tienen esta conversación nuestra de si van a haber o no apagones. Y esto se dio porque se aplicó la ley. Entonces, si queremos tener esos mismos resultados, apliquemos la ley desde ya, ¿verdad? Gracias, Kevin. Samuel, ¿cómo podemos hacer para
fortalecer las instituciones relacionadas con el Sistema Eléctrico Nacional, la CRE y el ODS, por ejemplo? Pedro, desde que se publicó la Ley General de Industria Eléctrica, nosotros teníamos que haber dado un paso, que era la extinción del ENE. Separar la ENE en 3 compañías de generación, distribución y transmisión y poderlas regerenciar, hacer una reingeniería, quitar ese contexto político que ha traído siempre estas instituciones, ponerlas, depurarlas, hacerle sus propios estados financieros, sus planes de inversión, y hoy por hoy tuviéramos un mercado ya liberalizado. Eso lo que nos ha venido a impactar es que ha habido temor de parte del gobierno de avanzar con la ley. Yo le voy a hacer una reflexión al gobierno. El gobierno hizo algo correcto cuando hizo la CA5. La CA5 hoy por hoy la dio en concesión, vino empresas de inversiones privadas, la ampliaron a 4 carriles, y créeme, Pedro, que vos vas a Guatemala, El Salvador, y te sentís orgulloso de tu carretera. Nosotros necesitamos sentirnos orgullosos de nuestro sistema de energía, y no hemos podido avanzar por temor, por desconfianza que hay en el gobierno de tomar decisiones trascendentales. Hoy por hoy, todos los días, Pedro, estas pérdidas técnicas que están ahogando el ENE, nos están ahogando nosotros, los empresarios, y también están ahogando al pueblo. Entonces, es importante hacer un llamado que hoy por hoy ya no hay más fondo que podamos tocar después de esta pandemia que estamos enfrentando, y que es necesario, como dijo Kevin al principio, que tomemos decisiones radicales. Y el tema es extinción del ENE para que podamos tener 3 empresas del Estado, cada quien corriendo por su propia línea de negocios y siendo competitiva y buscando competir en el mercado. La ENE tiene todas las de ganar. La ENE tiene ya inversiones en red de distribución, tiene transmisión. Si donde la ENE dejó de invertir es en generación, pero ahí estamos nosotros, los generadores privados, que desde el año 1994 hemos venido apuntándole a eso. Entonces, básicamente es la extinción del ENE lo que ha frenado todo esto, y la parte de confianza del gobierno en que la decisión correcta que deben de tomar después de 4 años, y vamos ya para 6 años, es que apoyen la Ley General de Industria Eléctrica. Salomón, ¿qué podemos hacer para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas? ¿Por qué no se ha hecho ese trabajo si ya tenemos ya un par de años de tener AEH y según los datos oficiales todavía no han bajado lo que según el contrato deberían de haber reducido? Bien, definitivamente el espíritu de la contratación de EAH básicamente es la reducción de pérdidas, y eso no se ha cumplido. El gobierno definitivamente tiene que revisar su relación comercial con EAH para cambiar eso y reducir las pérdidas. A nosotros no nos interesa tanto si es EAH o no es EAH, si el contrato se rompe o no se rompe, siempre cuando se sigan los procesos legales correctos. Nos interesa ver cómo se reducen las pérdidas. La comisión interventora, bien lo decía Kevin, había comenzado muy bien en enero con sus operativos. El primer punto, Pedro, para poder comenzar a reducir las pérdidas no técnicas, que significa la gente que no tiene medidor o que ha alterado su medidor o que está haciendo alteraciones para que no le miden el valor correcto, son las intervenciones de campo, es decir, las cuadrillas debidamente sustentadas con seguridad, porque sí, obviamente hay muchas de estas personas y de estas zonas que están usando energía y no la pagan, que sí toman acciones violentas cuando se les puede corregir. Ese era un trabajo que estaba haciendo la comisión interventora, nosotros lo aplaudimos, comenzó por ahí. Ese es el primer trabajo. Desafortunadamente, Pedro, con el COVID no se puede hacer. Ahí no podemos hacer mucho, porque pues obviamente implicaría problemas de contagio, que la gente ande, porque son cuadrillas de hasta 4 personas, 5 personas en la calle interviniendo. Eso desafortunadamente queda en el aire. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer el gobierno en estos meses? Pues que no se puede actuar en el campo directamente. Llegar a una conclusión clara de si EAH está cumpliendo o no con las pérdidas, las razones. Y aunque se siga con el contrato de EAH, que se corrija. Lo que queremos no es que se vaya o se quede EAH. Lo que queremos es que se reduzcan las pérdidas, y si EAH lo debe hacer y lo puede hacer, que lo haga. En este momento creemos que eso, ahorita que no podemos salir a la calle con las cuadrillas, como lo estaba haciendo muy bien la comisión interventora, por lo menos llegar a un acuerdo para que cuando podamos volver a esquematizar esto, no perdamos el tiempo en estar negociando con EAH qué va a pasar con ese contrato. No, nosotros siempre hemos dicho que tampoco a EAH se le puede quitar de un día para otro. Eso sería muy peligroso para el ENE,
porque no se puede sustituir todo el sistema de facturación de un día para otro. Es un proceso de transición. Entonces, no es tan fácil tampoco solo cerrar el contrato. Lo que creo que cabe en este momento, obvio, es revisar que realmente EEH va a hacer lo que tiene que hacer para reducir las pérdidas. De lo contrario, ver si el contrato no funciona, ir preparándose con una licitación pública para colocar el mejor postor que pueda sustituir al menos el tema reducción de pérdidas. Acordemos que EEH tiene otra función, ¿verdad? Es el mantenimiento y la operación de todos los sistemas de distribución, que es adicional a lo que se le pide, que fue reducción de pérdidas, que es la razón principal de los contratos. Gracias, Salomón. Kevin, ¿cuáles serían entonces los primeros 3 pasos para poder hablar de llegar eventualmente a tener un sistema eléctrico estable, con buenos precios y ya con toda la ley implementada? ¿Cuáles serían los primeros 3 pasos? Bueno, el primer paso en general sería aplicar la ley, ¿verdad? Pero para ser más específico, número 1, se tiene que separar la ENE en 3 unidades, porque es importante que la población entienda que el ENE no es una sola empresa, son 3. Genera, transporta energía y también la distribuye. Entonces, en cualquier otro tipo de industria, en realidad serían 3 empresas separadas, no pueden ser una misma. Eso es el paso número 1 que se tiene que hacer. Se tiene que también trabajar en tecnificar al ENE, que las personas que trabajen ahí tengan un nivel sumamente alto, que tengan una capacidad en realidad comprobada, porque es la empresa más importante que tiene, o el servicio más importante que tiene el país. En segundo lugar, yo creo que se tendría que hacer, generar una liquidez financiera, dar buenas señales a la inversión, porque tenemos que recordar que si no hay liquidez, ¿a qué me refiero yo con liquidez? Cualquier persona que quiere poner un negocio dice, bueno, y en ese negocio pagan a tiempo, pagan bien, respetan lo que uno hace en contratos, y si le dicen que sí, entonces uno dice, bueno, voy a invertir ahí, de lo contrario no invierte. Entonces tiene que dar las señales claras de una sanidad financiera, ¿verdad? Y por último, lo más importante creo yo es que se le dé fortaleza a las instituciones del sector. Al final esto no necesariamente es que va en ese orden, son acciones paralelas que se tienen que tomar, pero si nosotros queremos tener un sistema eléctrico fortalecido y de calidad, Pedro, tenemos que seguir el ejemplo, por ejemplo, de la banca. La Banca Nacional de Honduras está muy bien rankeada a nivel internacional. ¿Por qué razón? Porque la Comisión Nacional de Banca y Seguro es muy fuerte y se respeta mucho. Nosotros tenemos que aspirar a tener una comisión reguladora igual, que sea fortalecida para que en realidad garantice que va a tener un sistema eléctrico confiable, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos a términos generales más importantes que consideraría yo que se tienen que hacer. Ok, gracias. Samuel, una pregunta. Tal vez nos puedes explicar cuál es la función de la CRE y de la ODS para que todos estemos enterados de qué es lo que hacen estas 2 instituciones. Pero hace falta un actor importante, que es la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la que tiene que emitir las políticas energéticas del país a nivel de energía renovable, eficiencia energética, biocombustibles, hidrocarburos, exoneraciones y todo. Entonces, parte del sector de la institucionalidad es la Secretaría de Energía. El ODS prácticamente lo que hace es el conductor. Él es el que conduce y monitorea el sector. Y él está únicamente obligado a ser totalmente transparente con cada kilowatt que deje inyectar a la red, y que eso va conforme a un reglamento para hacer más óptimo el despacho y que sea lo más eficiente en el uso del agua, en tarifas y en todas las condiciones que ellos tienen de cada uno de los contratos. Y la CRE es la que tiene que hacer la reglamentación de todas las políticas energéticas del país, llevarlas a una normativa y llevarlas a que se puedan hacer de uso por todas las empresas que estamos del sector. Hoy por hoy no tenemos normativa para empresas distribuidoras, hay una sola empresa distribuidora que es la ENE, no tenemos un espacio para que venga otra empresa distribuidora a montar una red eléctrica para ofrecerle tarifas más competitivas al abonado. Estamos hoy llevando un proceso de lo que es consumidor calificado, que es para que los grandes consumidores puedan accesar a mejores precios en el mercado, y tenemos también la apertura de lo que es las empresas comercializadoras. Entonces, en contexto, cada uno tiene una función, y el que rige todo esto es la Secretaría de Energía, que es el máximo agente, que es el que lleva la política energética del país.
Gracias, Samuel. Salomón, ¿cuáles serían los pasos para poder liberar el mercado y que haya una verdadera competencia y que todo mundo se pueda comprar y vender entre sí? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo dada nuestra realidad? Bien, completando lo que decía Kevin y Samuel, necesitamos definitivamente fortalecer financieramente la CRE y el ODS para abrir el mercado. Y eso quiere decir, no se le puede estar negando los fondos que ya los hondureños pagamos en nuestra factura. No se pueden desviar esos fondos para prioridades del ENE porque el ENE es un actor más y debe estar abajo de la CRE, no por encima de la CRE. Entonces, primero, fortalecer estas dos instituciones financieramente y darles la debida independencia, especialmente política, Pedro, para que esta gente contrate la gente más capacitada, que es la que va a ayudarles a regular, como decía Samuel, el mercado a través de la CRE, o a organizar el despacho económico más barato a través del ODS. Dado esas condiciones, lo que corresponde ahorita acelerar es el proceso de apertura mediante dos vías. Mercado de oportunidad. Ya te doy un detalle sobre eso, número uno. Y número dos, permitir a los consumidores, que la mayoría son miembros de tu cámara, convertirse en consumidores calificados. ¿Quiénes son esos? Son los consumidores de 500 kilowatts, de 700 kilowatts, de 1 mega, que ahorita consumen energía y le compran la energía. Liberar el mercado para que ellos puedan negociar directamente con productores privados, obviamente mejores condiciones de precio y en forma transparente, porque tú sabes que entre empresarios privados esa es la forma de seguir. Y segundo, abrir la otra figura que nunca ha existido en Honduras, que se llama lo que mencionó Samuel, las empresas comercializadoras. ¿Por qué las comercializadoras? Porque esas pueden ayudarle a un grupo de pequeños consumidores que no son tan grandes, de 1 o 2 megavatios, que son de 5 megavatios, se pueden juntar y formar un portafolio de clientes y a través del comercializador pueden comprar energía a un portafolio de diferentes fuentes de energía. Entonces, esa versatilidad es la que necesitamos empujar. Ya la CRE está haciendo las consultas y no deben parar. Los que se opongan a eso es porque no quieren que el mercado sea abierto de forma transparente y no quieren que el ENE pierda su actitud de poder predominante en el mercado que ya no debe existir. En cambio, el otro tema, el mercado de oportunidad es mucho más libre todavía. Ahí es que cada productor va a llegar al mercado entre el ODS a querer vender lo que tenga disponible a la mejor disposición y va a llegar alguien y puntualmente va a querer comprar. Es un poco más volátil, es como una bolsa de valores, pero eso es lo que hace que el mercado se vuelva más activo. ¿Cuál es la regla en todos esos aspectos, en todos esos que hemos hablado? La sanidad financiera. Nadie le debe a nadie y nadie paga más ni menos por lo que consume. Eso es lo que trae la transparencia, es lo que va a bajar los precios. No lo vamos a ver de inmediato porque eso tiene un proceso, pero lo más urgente es activar el mercado de oportunidad, que ya está en ese proceso el ODS, y de nuevo permitir que la CRE siga su proceso de apertura, de generar los reglamentos y todos los estamentos necesarios para que los consumidores calificados se constituyan y puedan comprar directamente de productores privados y los comercializadores hagan lo mismo. Que conste, Pedro, que no solo es a nivel nacional. La apertura permite después que estos compradores grandes o estos comercializadores grandes participen en el mercado regional de energía, el MER, que también trae competencia. Gracias, Salomón. Kevin, ¿qué pasaría entonces con los contratos actuales que están todavía no vencidos, que están vigentes, si pasamos a ese mercado ya libre en el cual todo el mundo pudiera comprar y vender sin restricción? ¿Qué pasaría con esos contratos? Sí, Pedro, muy buena pregunta, la verdad, porque sí hay mucha confusión sobre este tema. Primero que todo, tenemos que tener en contexto que la energía eléctrica, todos cuando llegamos a la casa queremos encender el switch y tener luz. Para eso queremos una garantía, queremos tener seguridad de qué va a pasar. ¿Cómo se traduce eso en un mercado eléctrico? Si nos vamos a Guatemala, nos vamos a Panamá, en El Salvador, ¿existen contratos en esos países? Claro que sí, porque uno tiene que garantizar que va a tener el suministro y lo que hace a través de contratos, lo que se busca es que se mantengan precios relativamente estables, ¿verdad? Para no estar con esa volatilidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que pasemos a la nueva ley, los contratos que ya estaban anteriormente también se mantienen vigentes
y en el futuro con las nuevas licitaciones también van a haber contratos, porque hay mucha confusión. Cuando la gente dice liberalizar el mercado es que ya no va a existir contratos. Imagínese usted manejar un sistema en el que no tiene garantía de si le van a vender a qué precio, porque hoy se lo pueden vender a un precio y mañana a otro. Por eso es que se hacen las licitaciones públicas internacionales en las que se obtienen contratos. Entonces, yo creo que siempre es importante hacer el análisis comparativo con otros países. El Salvador, Guatemala lanzaron licitaciones en el 2019 para contratos de varios años. Entonces, a su pregunta, Pedro, sí se van a mantener los contratos. Liberalizar el mercado no significa que usted simplemente hace borrón y cuenta nueva. Liberalizar el mercado lo que significa es que va a implementar competencia para poder obtener precios competitivos y una garantía de que se van a llevar de que uno va a contar con ese suministro. Gracias, Kevin. Samuel, ¿cómo podemos hacer para garantizar la transparencia en todos los procesos de contratación de energía? Pedro, lo estamos viendo ahora, lo que es la tecnología. Hoy usted puede entrar a www.ods.org.hn y en tiempo real usted puede estar viendo cuánta energía están despachando. Eso conlleva a un informe diario de cuánta energía se le compró a cada uno de los generadores. En ese mismo sentido, la ODS, entre más vaya alimentando esta matriz de información, el pueblo va a poder estar viendo hora a hora qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo. Pedro, el sector de energía es un tema que pasa primero por un factor que se llama credibilidad. Nosotros no podemos pretender querer construir un mercado eléctrico si no hay credibilidad. Lo que comentaba Salomón hace poco, en Guatemala ya llevan 15 años delante. En Guatemala está liberalizado el combustible y está liberalizado la energía. Entonces, ¿cómo accede 17 millones de habitantes en Guatemala a mejores condiciones? Cuando el mercado es competitivo. Pero en el mercado nuestro, hoy por hoy, hay un solo comprador que vende y hay un solo vendedor que vende. Y lastimosamente no somos Costa Rica, que tenemos un índice de desarrollo humano del 68%. Tenemos muchos retos y no debería ser para el gobierno un reto querer sacar adelante también el tema de energía. Ese es un tema que ya, así como hizo con la CA5, que mejor lo traslade al sector privado de la manera más ordenada, de la manera más transparente y que seamos como el sector de telecomunicaciones. Hoy por hoy, Pedro, si yo no tengo para comprar mi recarga con 20 lempiras, hacer un paquete de WhatsApp, que es lo que la gente necesita. Entonces la gente tiene que tener posibilidades de cómo gerenciarse el mismo. Y eso es lo que necesitamos para liderar el mercado. Tener esa accesibilidad y que la gente también conozca de los beneficios que esto le va a conllevar. Gracias, Samuel. Salomón, hace poco se paró una licitación de energía y hace poco también se paró la contratación o la formalización de un contrato de una licitación que ya había pasado. ¿Tenemos necesidad en el país de contratar más energía o tenemos suficiente energía ahorita para la demanda? No, necesitamos contratar más energía. Voy a hacer el diferencial ahí, Pedro. En nuestra industria se usan dos términos, energía firme o no firme. Energía firme es aquella con la cual puede contar el país para su industria 24 horas al día, 365 días al año. Para poder sostener el país se necesita energía firme de cierto nivel. Se complementa con otro tipo de energía, como algunos tipos de energía renovable, pero obviamente la energía renovable, por ser renovable, pues tiene siempre ciertas dependencias del comportamiento ambiental. Entonces, en este momento de lo que estamos hablando es de requerir energía firme, la cual es aquella que puede garantizar 24 horas, 365 días al año la energía. Como yo mencioné al principio de mi presentación, Pedro, nosotros ya hemos estimado que para este año se iban a necesitar por lo menos unos 200 megavatios, que ya no llegaron, obviamente, y que de alguna manera, no podemos decir que gracias a Dios, pero no se dio por el COVID. Pero eso tiene que ocurrir para el próximo año. Lo malo de eso, Pedro, no es que se necesite, sino que no se hagan las acciones rápidas hoy para que eso no se convierta en una compra de energía a la carrera, de emergencia y cara. Entonces, este es el momento de abrir el mercado, precisamente con los consumidores calificados, para que ellos busquen su nueva energía
y entonces no tenga el ENE que estar corriendo con licitaciones que duran 12 meses y que al final las terminan posponiendo por una infinidad de razones. Conclusión, sí se necesita. Lo mencioné porque dije que podía haber racionamiento. Energía firme se va a necesitar para el 2021 y el 2022, y si Dios quiere y Honduras se recupera totalmente y retoma su crecimiento, claro que necesitamos más energía todos los años. Mínimo, el crecimiento nuestro es 3% al año, cuando el país está relativamente en buena producción. Eso implica en promedio 50, 70 megavatios cada año que se debe agregar para poder sustentar el sector. Perfecto, muchas gracias. Ya llegamos al tiempo. Solo les voy a pedir entonces sus valoraciones finales, 1 minuto a cada uno. Kevin. Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, por la invitación para habernos tenido en el Facebook Live, ¿verdad? Esperamos haber podido aclarar una buena cantidad de preguntas o dudas que tenga la población, y si no, pues siempre hemos tenido toda la disponibilidad y accesibilidad a responder cualquier duda, ¿verdad? Desde la APE siempre se ha tenido esa intención. Y al final la reflexión más importante, y yo que veo las cosas de una manera positiva, optimista, es que tenemos que siempre pensar que el próximo año ya Honduras va a estar recuperado, bueno, incluso antes, ¿verdad? Vamos a estar fuera ya de esta crisis, vamos a retomar todo el tema de la economía, generación de empleo, y por eso tenemos que tomar estas acciones hoy para tener un servicio confiable, de calidad, para que cuando ya arranquemos estemos listos, ¿verdad? El peor error que se podría cometer es aprovechar este tiempo, desperdiciar todo este tiempo en no tomar las acciones correctas. Entonces, muchas gracias, Pedro, y que esté bien usted y su familia y a toda la población hondureña. Muchas gracias, Kevin. Samuel, tus valoraciones finales, por favor. Creo que se le trabó el internet. Salomón, tus valoraciones finales, por favor. Gracias, Pedro. Bueno, número uno, te felicito. Estás siendo un presidente activo y estás poniendo el ejemplo, poniendo tú la cara. Eso es muy bueno, y te felicito por eso y por estar comunicada con tanta gente al mismo tiempo. Gracias. Segundo, felicito a mis 2 colegas, gente joven que está entrando. Qué bueno, porque nosotros ya tenemos que ir entregando la antorcha para alguien más que siga esa carrera. La carrera de energía nunca para. Y tercero, yo soy igual que Kevin, hay que ser positivo. Debemos pensar ahorita en las reformas y acelerarlas sin pensar en el COVID, para que ya tengamos un mercado más activo y que pueda responder más rápidamente a las necesidades del país en cuanto a potencia, energía y competitividad. Entonces, unámonos en eso y que el gobierno nos ayude a salir de este problema, porque aquí no hay perdedores ni ganadores en cuanto a esto de energía. Al final, todo revierte en generación de nuevos empleos, nuevas oportunidades, nuevos crecimientos, y eso es lo que urgentemente, más ahora, va a necesitar Honduras después de estos 2 o 3 meses en que estamos parados. Muchas gracias, Salomón. Samuel, tus comentarios finales, por favor. Gracias, Pedro. Quiero mandarle un mensaje a la población hondureña. Igual que ustedes, pueblo hondureño, también tenemos incertidumbre, pero hay algo que nos tiene que motivar, y es que esto es nuestro país. Las adversidades hay que enfrentarlas, hay que estar de pie, unidos, y hay que trabajar. Aquí no hay otra manera de salir adelante que es trabajando. Hagamos nuestra parte, confiemos en Dios, que Él tiene todo bajo control y que mejores cosas van a venir para el pueblo hondureño. ¡Ánimo! Muchas gracias, Samuel. Gracias, Salomón. Gracias, Kevin. Y gracias a todas las personas que nos vieron en las redes sociales. Les recomiendo a Samuel, a Kevin y a Salomón que echen un vistazo ahí a las preguntas, por si vieron algunas preguntas que quedaron sin contestar. Tal vez ustedes pueden contestarlas ahí a las personas que nos estuvieron. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias.